Muy bien, chicos, entonces vamos a terminar hoy día con el tema que habíamos trabajado desde la clase pasada, ya que es el término excluido, ¿correcto? Hoy día terminamos sí o sí con todos los ejercicios que nos faltaban todavía resolver. Para esto recordemos un poquito sobre el término excluido. ¿Cuándo hablamos de término excluido, César? Prendemos las cámaras, César, Sitka. Listo. ¿Cuándo hablábamos de término excluido, César? Vamos, tú recuerdas, tú puedes. Cuando no está relacionado con las demás. Muy bien, César, aquella palabra que no está relacionado con los demás. Y si decimos que que no está relacionado con los demás, ¿de qué estamos hablando, Valerie? ¿A que no pertenece al mismo campo semántico? Excelente, que no pertenece al campo semántico. Muy bien, habíamos dicho que el campo semántico es aquello pues que comparten todas las palabras o todas las alternativas que me dan en el ejercicio y obviamente tienen una característica especial, ¿no? Entre todas ellas. Ahora recordemos que habíamos hablado también de tipos de término excluido, es decir, yo no puedo sacar una palabra porque se me ocurrió, sino que yo tengo que ver por qué estoy sacando a esta palabra. Una de ellas, recuerden ustedes, que era el término excluido por diferencia de grado. Cuando hablábamos de diferencia de grado, ¿a qué nos estábamos refiriendo, Sitka? ¿Recuerdas un poquito? Vamos, Sitka, dilo nada más. ¿Qué es lo que recuerdas por diferencia de grado? Decíamos, chicos, que era por diferencia de grado cuando había una alternativa que no compartía el grado de las demás. Por ejemplo, mira, aquí dice calentar. Tienes entre las alternativas escaldar, quemar, entibiar, caldear, abrazar. Si te das cuenta, la que está marcada es quemar, ¿verdad, Sitka? ¿Por qué está marcado quemar? Porque hablando en temas de grado, pues quemar ya es mucho más fuerte. Miss, pero podría ser un sinónimo, sí, podría ser un sinónimo. Pero cuando nosotros tenemos todas las alternativas que se parecen, que podrían ser todas mis, todas se parecen, todas podría ser, entonces lo más probable es que haya una exclusión por diferencia de grado. Quiere decir que una es más fuerte que todas las demás o una es menos fuerte que todas las demás. Entonces ahí estamos hablando de diferencia de grado. Otra clase de término de exclusión es por antonimia. ¿Cuándo hablábamos por antonimia, César? ¿Recuerdas cuándo era un término de exclusión por antonimia? Vamos a ver si te ayuda Leonel. Leonel, ¿cuándo hablábamos de un término de exclusión por antonimia? Mira, su nombre lo dice, Leonel. ¿Cuándo hablábamos por antonimia? A ver, Valerie, que tiene la manito levantada. Cuando los demás tienen significado parecido y hay una alternativa que es un antónimo. Correcto, hay una alternativa que tiene el significado opuesto a todas las demás. Si tiene el significado opuesto, entonces estamos hablando de antónimos. Por lo tanto, excluimos a una de las alternativas por antonimia. Quiere decir que tiene el significado opuesto a las demás. Otro término de exclusión era por diferencia de acepción. Cuando hablábamos de diferencia de acepción, nos referíamos a aquella palabra que es más cercana en cuanto al concepto a la palabra base. Recuerda que la palabra base es aquella palabra que está en la parte superior del ejemplo, ¿correcto? Entonces, obviamente todas las palabras yo puedo encontrar en mi diccionario como que son sinónimos, ¿correcto? Pero si hablamos de conceptos,
Entonces hay una de ellas que se acerca mucho más al concepto de la palabra base. ¿Cómo también lo puedo ubicar? Cuando yo abro mi diccionario, siempre encuentro el primer concepto separado del segundo concepto, ¿no? Por puntitos, a veces por slash, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el primer concepto es la primera acepción. Quiere decir que es la primera o la primera palabra que se puede acercar más a la palabra base. Este caso es un poquito más complicado, no difícil, requiere un poquito más de análisis, porque todas las palabras pueden ser las alternativas, ¿no? Todas se parecen, pero hay una que se acerca más al concepto de la palabra base, como aquí, ¿no? Sentencia. Tú ya sabes que sentencia tiene que ver con algo del juez, de repente hay un proceso judicial, ¿no? Entonces las demás me dicen dicho, proverbio, refrán, máxima, pero hay una que me dice veredicto, que también tiene que ver con lo legal. Entonces, por eso es que se ha marcado la palabra veredicto. Todas las demás se alejan un poco, solo hay una que está más cercana. Término de exclusión por no pertenencia al campo semántico, y esta es la más recurrente en todos los ejercicios. ¿Cuándo hablábamos de esta exclusión, César? ¿Es así, te acuerdas, César? ¿Cuándo decíamos que el término lo excluíamos porque no pertenece al campo semántico, César? Porque no tiene nada de ver con los demás. Correcto, no tiene relación con las demás, no tiene nada que ver, su concepto es totalmente diferente. Quiere decir que no pertenece al campo semántico de las demás alternativas, no comparte características con las demás, ¿no? Es por eso que es el más recurrente, el que más podemos observar en los ejercicios. Bien, algunos ejercicios nosotros ya habíamos resuelto y vamos a resolver aquellos que nos faltaron, así que abres tu cuadernito. Abres tu cuadernito si es que ya lo copiaste, y si no, pues recién lo puedes copiar, no hay problema. Bien, nos dice, marca la alternativa correcta y señala qué tipo de exclusión es. ¿Qué tipo de exclusión? Recuerda que son 4 tipos. Por diferencia de grado, por antonimia, por diferencia de acepción y porque no pertenece al campo semántico. Verifica el primer ejercicio, lo vamos a agrandar. Vamos a poner mi estrellita. Listo, dice, mira, la palabra base es interceptar. Interceptar. A ver, Leonel, tienes la palabra base interceptar. Tienes las alternativas: detener, parar, urdir, interrumpir, obstaculizar. Lo primero que tenías que hacer es saber el significado de las palabras, ¿no? ¿Cuál crees que es la Urdirme. palabra que debe de excluirse, Leonel? Urdirme. Urdir. ¿Por qué crees que es urdir? Mira, urdir significa, Leonel, pensar o tramar algo, ¿no? Un plan en contra de alguien. Entonces es Mientras que urdir. los demás, ¿qué significan? Como interceptar es los demás mismos. Claro, como interceptar, se parecen, ¿no? Quiere decir que los demás son sinónimos. Interceptar, detener, parar, interrumpir, obstaculizar, mientras que urdir ya tiene otro significado, ¿verdad? Entonces vamos a marcar la palabra urdir. Como tiene otro significado, se aleja del campo semántico, este término excluido, ¿a qué tipo pertenece, César? Diferencia de grado, mis.
Por diferencia de grado, no es por diferencia de grado. Diferencia de grado es cuando cambia el grado de las palabras, cambia la intensidad. Por antonimia, cuando es antónimo, tienes aquí por diferencia de acepción y por no pertenencia al campo semántico. ¿Cuál será, César? A ver, Valerie, que tiene la manita levantada, Valerie. ¿A qué tipo de término excluido pertenece? Por no pertenencia al campo semántico. No pertenencia al campo semántico, tiene una característica totalmente diferente. No pertenencia al campo semántico. Muy bien, Valerie, excelente. Vamos al siguiente. Sitka, te dan la palabra prematuro, Sitka, prematuro. Si tienes la palabra prematuro, mira la palabra base, las alternativas tienes previo, anticipado, anterior, retardado o inmaduro. ¿Cuál crees que es la palabra que yo debo de excluir? ¿Cuál crees que es, Sitka? Inmaduro. Inmaduro, nos dice Sitka. César, ¿cuál crees tú que es la palabra que debe de excluirse? Anterior. Anterior, nos dice César. A ver, mira, nuevamente vamos a ver. Previo, mira, prematuro, nos dice. Prematuro es que nace antes de tiempo, ¿no? Previo también es antes de algo. Anticipado, antes de un suceso. Anterior, mira, tienes retardado y tienes inmaduro. Nuevamente voy a preguntar, a ver. Leonel, ¿cuál crees que es la palabra que debe de excluirse? Mira que ya les di el campo semántico, ya les di, ya prematuro tiene que ver con lo que nace antes de tiempo. Previo también antes de algo, antes de un hecho, anticipado, Retardado. lo mismo. ¿Cuál sería, Leonel? Retardado. Retardado. ¿Por qué sería retardado, Leonel? Porque no va con campos mis. No va con las demás, sí puede ser, pero hay algo más exacto. ¿Qué nos dices, Valerie? Por antonimia. Por antonimia, que el concepto es totalmente opuesto a los demás, ¿ya, chicos? Por antonimia es ahí. Muy bien, Valerie. Por eso se excluye, porque el concepto es opuesto a todas las demás alternativas. Vamos a ver aquí arriba. Tienes la siguiente, tienes la palabra compungido. César, tienes compungido de palabra base. Las alternativas apenado, afligido, apesadumbrado, pesaroso, intolerante. ¿Cuál crees que es la palabra que debe de excluirse, César? Apesadumbrado, mis. Apesadumbrado. A ver, apesadumbrado te cuento, César, que es aquella persona que está muy triste. Demasiado triste. Pesaroso, mis. Pesaroso también es aquel que está muy triste. Casi, casi, César, mira. Vas dos. A ver, vamos a ver uno más por acá. A ver, Sitka. ¿Cuál crees que es la alternativa que debe excluirse? Vamos, Sitka, tú puedes. ¿Cuál será la alternativa que debe excluirse?
Aflijado. Por allá dicen afligido, me parece. Tienen que hablar más fuerte, chicos. Mira, vamos a analizar. Por ahí Valerie tiene la manito levantada. A ver, analizamos y me dices la alternativa, ¿ya, Valerie? Mira, tienes la palabra compungido. Compungido es aquella persona que está muy triste, muy apenado, ha pasado por un momento terrible, tal vez. Apenado, pues será sinónimo de compungido. Afligido, también, aquel que está muy triste. Apesadumbrado, también significa que está muy triste, ¿no? Pesaroso, también aquel que sigue muy triste. Por lo tanto, la alternativa que te queda es intolerante, que es aquella persona que no tolera, no puede aguantar, es muy impaciente, ¿no? Entonces ahí ya está cambiando mucho el significado. Por lo tanto, ¿qué tipo de término excluido será aquí, Valerie? Por diferencia de grados. Sí, puede ser por diferencia de grado, ¿no? Diferencia de grado, ahí está. El intolerante ya exageró, ¿no? Aparte de estar triste, está terriblemente, ya no tolera nada, ya, por diferencia de grado. Bien, vamos a ver este siguiente ejercicio. Sé que aquí te va a ir mucho mejor, está un poco más sencillo. Mira, dice, ubica al desubicado. En las siguientes relaciones de términos hay algunos que no guarda relación con las demás, ¿no? Vamos a subrayar aquel que no guarda relación y además vamos a escribir cuál es la relación que tienen ellos. Tienes en la letra A. Letra A comienza Valerie, letra B Leonel, letra C César, perdón, número 1 Valerie, 2 Leonel, 3 César, acá, 3 César y 4 Sitka. Listo, comenzamos con Valerie. Valerie, tienes hortaliza, huerto, hoyo, almohada y humus. ¿Cuál es la alternativa que debe excluirse? Almohada. Almohada, correcto. ¿Cuál es la relación que tienen todos los demás, Valerie? Campo o siembra. Correcto, tienen que ver con la siembra, ¿correcto? Tienen que ver con la siembra, esa es su relación. Número 2. Leonel, tienes pulmón, bronquios, riñón y expiración. ¿Cuál es el que tiene que excluirse? Respiración, Expiración, nos dice Leonel. ¿Seguro? no es un órgano. No es un órgano, dice expiración. Vamos a ver, recuerden que tienen que analizar la relación entre dos. Después ya puedes sacar los demás. Tienes pulmón, tienes bronquios. Ambos tienen que ver con el aparato respiratorio. Tienes riñón y tienes expiración. En el caso de expiración es cuando tú respiras y luego expiración es cuando botas el aire. Entonces también tiene que ver con el sistema respiratorio. Por lo tanto, aquí Riñón, el que se excluye sería riñón. ¿Cuál sería la relación, Leonel? aparato respiratorio. Aparato o sistema respiratorio, ¿correcto? Vamos a ver el número 3, César. Tienes corona, diadema, guirnalda, gorro y tiara. ¿Cuál es el que se excluye, César? Tiara, Miss. Tiara nos dice, ¿seguro? Valerie, ¿cuál crees que es el que debe excluirse en este ejercicio? Gorro. Gorro, nos dice Valerie. Mira, tienes corona, que es un adorno que se pone en la cabeza, diadema también. La tiara también se pone en la cabeza, es un adorno. El gorro no es tipo adorno, pero se pone en la cabeza. Guirnalda es un adorno, pero que no va en la cabeza. En el caso de las guirnaldas, pueden ir en las paredes, o a veces se le llama guirnalda aquel adorno que mandan cuando una persona ha fallecido. A eso también les llaman guirnalda. Y chicos, aquí les voy a ayudar yo a ustedes. Subrayamos guirnalda y todos los demás son adornos, ¿no?, que van en la cabeza. Adornos que se colocan en la cabeza. Sigue Sitka. Sitka, tienes derribar, matar, demoler, destruir y derruir. ¿Cuál es la alternativa que debe excluirse, Sitka? Matar.
¿Cuál sería, Sitka, un poquito más fuerte? Matar. Matar, correcto, es la alternativa que se excluye. ¿Por qué, Sitka? ¿Cuál es la relación que tienen todos los demás? En construcción. Correcto, son sinónimos, sinónimos de destruir, ¿no? Sinónimos. Sinónimos de destruir. Bien, vamos a la última. Dice, ecuánime, imparcial, inicuo, equitativo. ¿Cuál creen que es la alternativa que debe excluirse, chicos? Cualquiera de ustedes prende su micrófono. ¿Cuál será la alternativa que debe de excluirse? Bien, chicos, hace un ratito estuve respondiendo un mensaje de un compañero que no pudo ingresar al parecer. Bien, vamos a ver aquí, dice ecuánime, imparcial, inicuo, equitativo. En el caso de ecuánime, imparcial y equitativo son, o se refieren a aquellas personas que suelen ser igualitarios con todos, mientras que inicuo es aquella persona que es injusta, ¿correcto? Por el contrario. Vamos a colocarlo aquí. Sinónimos de igualdad. Listo. Vamos a la práctica del día de hoy. ¿Qué nos dice la práctica? Nos dice que vamos a subrayar aquella palabra que no pertenece al campo semántico, ¿correcto? Y al costado de la palabra que no pertenece al campo semántico, vas a explicar por qué lo excluyes, que es lo mismo que hemos realizado anteriormente. ¿Por qué lo estás excluyendo, correcto? A ver, vamos un ratito a ver, Brisa. Brisa, ¿me escuchas? Sí, Miss. Listo, Brisa, ya estamos en la práctica, Brisa. Lo que sucede es que mayormente damos 5 minutos de que inicia la clase para que puedas marcar tu asistencia, ingresar, mandar de repente la evidencia de la asistencia de ustedes. Y hasta tal vez 10 minutos si es que tuviste algún retraso, después ya no ingresan a clase, Brisa, ¿ya? Como recién te estás integrando, por ser la primera vez, vas a ingresar. Y si tuvieras algún inconveniente minutos antes, me avisas para yo tenerlo en cuenta y estar pendiente del celular, porque a veces ya me concentro en la clase y ya no estoy pendiente del celular. ¿Ya, Brisa? Sí, Miss, es que se me había ido la luz. Correcto. Bien, Brisa. A ver, entonces, Brisa, es lo mismo que hemos trabajado la clase pasada, ya lo estamos terminando el día de hoy. La práctica es del término excluido. Ya, Brisa, término excluido. Chicos, prendemos las videocámaras, Leonel, Sitka y César. No apagamos las videocámaras. Mientras realizan la práctica, voy a tomar la captura de su asistencia, que no lo he tomado. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ponerle números para no confundirnos, ¿ya, chicos? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 relaciones. Recuerden que deben de subrayar aquella palabra que no pertenece al campo semántico y al costado explicar por qué lo está subrayando.
Miss, ¿el cosado que tenemos que explicar? ¿Por qué estás excluyendo a esa palabra que estás subrayando? ¿Por qué lo estás sacando?